Recibas tú, querido amigo, un gran saludo. En esta oportunidad vamos a estudiar la palabra de Dios, así que seas bienvenido. Y pues vamos a orar al Señor para que nos dirija en esta oportunidad para ver este tema muy importante que en un momento, yo sé, querido padre, querida madre, está viviendo momentos en los cuales es necesario educar y es una gran responsabilidad. Y los queridos jóvenes también esta noche que ya son casados y están a punto tal vez de tener un hijo. Vamos a ver unos consejos del Señor en esta oportunidad. Te invito a orar. Amado y cariñoso Padre Celestial, te agradecemos en esta oportunidad por tus bendiciones que recibimos en cada momento. Rogamos, oh Señor, tu presencia, tu Santo Espíritu pueda inspirar a nuestro corazón a recibir esta palabra como venido de ti. Úsame, oh Señor, como instrumento. No tengo nada que ofrecerte, nada digno. Pero, Señor, en esta oportunidad deseo que puedas hablar por medio de mi persona. Pueda bendecir a cada oyente, quienes se reúnen en esta oportunidad para escuchar tu palabra. Bendiga a cada joven, cada madre, cada adolescente, joven, aún también a los niños de parte de la familia. Te agradecemos por todo, Señor, pidiendo el perdón de nuestras faltas, pidiendo tu dirección en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Muy bien. Ustedes se preguntarán qué hace Natanael Vázquez frente a ustedes, ya que va a hablar un tema de familia que compete solamente a los casados, a los que son padres. Pero voy a introducir en este tema con las siguientes palabras. Existe una fuerza imposible de evitar cuando eres parte de un círculo social como la sociedad en amigos, la iglesia y en la familia. Hablamos del ejemplo que uno ejerce. Podríamos decir la influencia que uno ejerce. No es necesario hablar mucho, hacer grandes cosas, no estriba en las palabras, la mirada, el tono de la voz, la seguridad de consuelo y refugio, un lugar de dirección y confianza. Son características y cualidades que la familia necesita. Desde la óptica de algunos apóstoles como Juan y Pablo, nos asombra lo que registraron en las Sagradas Escrituras. Queridos amigos, el apóstol Pablo nunca llegó a casarse, ni tuvo una esposa, ni tampoco hijos. Pero es uno de los apóstoles que habla más de la familia que ningún otro escritor más del Nuevo Testamento. ¿Qué le daba autoridad para hablar de dichos temas? Uno puede decir, bueno, el apóstol Pablo no tuvo experiencia en esto, así que ¿qué puede aconsejar? Natanael Vázquez también, ¿qué puede aconsejar? Pero ¿qué es lo que le dio autoridad al apóstol Pablo? Número 1, la comisión que Jesús le encargó, que abarcaba su preocupación por el círculo del hogar como base de la sociedad. Enseñó sobre el pacto del matrimonio, el peligro del adulterio, la fornicación y la base de una familia feliz, que es el amor. Usted, querido amigo, puede revisar Romanos 7, 1 al 3. Ahí habla, ¿no?, del matrimonio, que es vitalicio hasta que la muerte los separe. Y en 1 Corintios 7, ahí habla un consejo, ¿no?, a un joven Timoteo, de que tenga cuidado con la fornicación. Y Corintios 12, capítulo 12, habla del amor, de cómo es que trasciende aún a las acciones que una persona puede cometer, puede hacer, pero si no tiene este principio divino que es el amor, de nada sirve. Efesios 5:1 también. El punto número 2 que le daba autoridad al apóstol Pablo de hablar de este tema, entendió que la relación de obediencia permanente del creyente para con Dios estriba en el conocimiento pleno y la sumisión al Evangelio. Y punto número 3, la inspiración divina con el cual fue lleno y pudo referir a las iglesias en aquel entonces. Entonces, amigos, ¿tenía la autoridad para hablar de esos temas? Claro que sí. El Señor le había comisionado con este mensaje. No solamente del Evangelio, ya que el Evangelio también incluye lo que es el tema de la familia. Existe un texto muy citado por nosotros que es Efesios 5:25. Cuando a veces hay una discusión entre el esposo, bueno, yo puedo ver, ¿no?, percibo, también vi que a veces están peleando, ¿no?, sobre quién tiene autoridad en el hogar, quién puede mandar, quién
Y a veces el esposo es un poco, se podría decir, según él es vivo, así tomando esta palabra, y le cita este texto, ¿no? A veces en son de broma, hace parecer este texto como solución a alguna discusión. ¿Y cuál es ese texto? Dice, bueno, expresiones como, ¿no? El varón le dice a la mujer, la Biblia dice que la mujer tiene que sujetarse al esposo. Así que, Elena, tienes que sujetarte. Así, ¿no? Empiezan a usar este texto como una solución ante un problema ahí, pero no es la correcta aplicación. En algunos casos la mujer se siente apenada, triste y baja la cabeza. Tristemente cree el varón que ganó la pelea. El esposo, si entra en sí y con un espíritu, el esposo, si entra en sí y deja ese espíritu machista, leerá el texto 25 y tratará de comprender con mucha humildad y oración. ¿Qué dice el texto 25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice el verso 25 de Efesios 5? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo añade, amó a la iglesia. En un momento que este esposo se creyó como que sobresaliente o altanero, que tenía la razón y que quería dominar a la esposa, entra en sí, ¿no? Empieza a reflexionar en el Señor. Y él tiene una labor más grande que la mujer. A la dama se le dice que tiene que sujetarse, pero al marido le dice que tiene que amar como Cristo amó. Y él se puede preguntar, ¿amar como Cristo amó? ¿Qué significa realmente ello? No queda allí las cuestiones. En el capítulo 5 de Efesios, vamos a ver un poco el contexto, no inicia directamente con consejos o amonestaciones a ser un buen esposo o esposa. Así no indica el capítulo 5, no inicia así. Si uno lee el verso 1, ¿qué dice Efesios 5:1? Es interesante. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Así inicia Efesios 5:1. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5 no inicia directamente con consejos a los esposos. En una forma global y plural, a toda la iglesia, estén ahí esposos, jóvenes, niños, damas, varones. ¿Cómo inicia el texto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, si relacionamos este verso con el verso 25, vamos a entender la correcta aplicación. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tiene una conexión íntima. El verso 1 con el verso 25. ¿Qué podemos resumir aquí? Que para que el esposo ame a la esposa, primero tiene que imitar a Dios en todo. Dice el verso 1, ¿no? Y andad en amor. En todo lugar. En todo círculo social. Entonces el verbo indicativo presente es aquí, amar. Surgen aquí algunas cuestiones que podemos hacernos. ¿Cómo amar a mi prójimo entonces? ¿Cómo amar a mi esposa e hijos? ¿Será posible amar sin primero imitar el amor de Dios? No va a ser posible. ¿Será posible corregir a nuestros hijos sin antes primero haber aceptado la corrección de Dios? Esa es la primera pregunta que tiene que hacerse el padre. Queremos que otros hagan lo correcto, pero nosotros muchas veces no hacemos lo correcto. Y esto aplica muchas veces a toda etapa de la vida de la persona. ¿En qué reside el respeto a nuestros hijos, ¿no? El respeto de nuestros hijos al momento de corregir. Al momento de corregir, tomas el consejo de Dios. No se olvide, querido amigo y padre. Sed imitadores de Dios, andad en amor. La primera característica y cualidad que tienes que buscar antes de ser, si eres padre, antes de corregir.
La inspiración, vamos a ver algunos párrafos aquí, pero vamos a ver algunos comentarios con respecto al padre en primer lugar, ya que el padre es, se podría decir, la persona o el líder más importante de la familia. Queridos amigos, el padre vendría a ser la figura de Dios en la familia, de algún otro modo, y debería ser así. Como alguien dijo alguna vez, la forma o figura de un padre en su carácter es lo que los hijos tendrán en mente de cómo es Dios. Imagínense ustedes, ¿no? Un padre que habla fuerte, que rápido entra en ira, que habla malas palabras, palabras soeces, y el niño pequeño escuchando esas palabras. Y pues hay razón en este pensamiento. La integridad o la hipocresía, la confianza o desconfianza, el respeto o la deshonra, el amor o el odio, es lo que verán los hijos de los padres en Dios. Entonces, nos quedamos con esto, que cuando el niño, y yo sé que el primer rostro que ve el niño cuando entra en conciencia es la de su madre y la de su papá. Entonces, si ellos tienen un comportamiento de un hombre de Dios, por así decirlo, de una mujer de Dios, esa figura tendrán los hijos sobre cómo es Dios. Porque el niño va creciendo, se va desarrollando, su mente también se va desarrollando y va a tener una visión más amplia de lo que es el Evangelio y de lo que es seguir a Dios. Adán, al ser creado, llevaba dentro de su ser la imagen de Dios. Génesis 1:29. Cuando cayó, perdió la imagen de Dios. Perdió la imagen de Dios. En ese estado les pregunto, queridos amigos, ¿podía realmente dirigir su vida sabiamente cuando Adán cayó? ¿Podría ser un buen esposo? ¿Podría dar a su esposa e hijos futuros un buen ejemplo? No, no podía. Antes de tomar una decisión referente a formar una familia, debemos estudiar lo que las Escrituras dicen referente al hombre y su estado de pecado, su desafío ante Dios, su infidelidad y falta de dominio propio. Si, querido joven, si tú no has dominado esto, no tienes una visión más amplia de lo que el Señor requiere como cristiano, no te cases. Sin la ayuda divina será imposible cambiar. Y aquí comparto un pensamiento para ustedes. Antes de ser un buen esposo y padre, debe ser un buen cristiano. Puede ser este el caso de que muchos jóvenes no toman la decisión, ¿no?, de casarse, porque están en esa lucha, en ese trance de madurar espiritualmente, de hacer de Dios su único consejero, de ser un buen cristiano en la iglesia, en cualquier círculo social. Porque entienden que dar ese paso de casarse y de tener en futuro hijos emana una gran responsabilidad. Querido predicador, querido esposo, querido amigo, que eres padre, cito para ti un texto, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La hermana Ellen White dice que tú necesitas primero la corrección. Tú primero necesitas ser corregido por Dios. Necesitas que en ti primero haya una reforma. Este texto es uno de ellos que pone freno al ministerio de cualquier persona dentro de su servicio en la iglesia. ¿Por qué razón? Si eres joven, necesitas la primera atención, la corrección que Dios te envía. Si eres padre, necesitas velar sobre tu propio carácter y ver si está en armonía con la de Dios. ¿Tienes suficiente autoridad moral, no en las palabras, más bien en una influencia de integridad y obediencia a Dios? ¿Eres ejemplo de una persona que le gusta estudiar las Escrituras? ¿Eres ejemplo de una persona que busca a Dios en primer lugar? Tú, querido amigo, necesitas la primera atención antes de corregir a otros. El padre también implanta el temor de Dios en el hogar. Hay un texto muy citado también. Se toma un ejemplo de un personaje llamado amigo de Dios, Abraham, Génesis 18:19.
¿Qué dice ahí? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Espíritu Santo inspira al escritor y dice así, ¿no? O en forma personal habla el Espíritu Santo diciendo sobre Abraham: yo sé que cuando Abraham no esté presente, sus hijos seguirán el camino de Dios. Conflicto y valor. 12 de febrero dice lo siguiente: un hombre es a la vista de Dios lo que es en su familia. La vida de Abraham, el amigo de Dios, estuvo señalada por el estricto cumplimiento de la palabra de Jehová. No sabemos, ¿no?, a detalle, de forma explícita, cómo es que Abraham educaba a su familia, cómo es que educaba a sus hijos. Era una familia un poco complicada, ¿no? Abraham tenía más de una esposa. Pero eso no era una excusa para que él tomase el lugar de Dios en la familia, para dirigir. Cultivaba la religión del hogar. El temor de Dios llenaba su casa. Él era el sacerdote de su hogar. Consideraba a su familia como un depósito sagrado. Su casa constaba de más de 1000 miembros y los dirigía a todos. Padres e hijos hacía el soberano divino. No sufrió opresión paterna por un lado ni desobediencia filial por el otro. Mediante la influencia combinada del amor y la justicia, gobernó su casa en el temor de Dios y el Señor dio testimonio de su lealtad. Es interesante que en todas las Escrituras vamos a encontrar este equilibrio en el carácter de Dios, el amor y la justicia. Y es interesante que la sierva del Señor toma esta misma expresión de cómo debe actuar un creyente o la persona cuando, en cualquier círculo social, no sea en su familia, sea cuando va a aconsejar a alguien, siempre esto, el amor y la justicia, un equilibrio. El amor para mirar al que hierra con compasión y ternura, considerándose a sí mismo, y la justicia para no rebajar el pecado. Así debemos ser nosotros, ¿no? Estas cualidades, estos principios deben regir nuestra vida en toda circunstancia. El amor y la justicia. ¿Qué más es el padre? El padre es el vínculo del hogar. Una vez pregunté a un padre de familia en la iglesia: defíname qué es esposo. Y se da muchos ejemplos, ¿no? Es el que trae los recursos a casa, es el que ordena, es como que la persona que se encarga de poner las leyes en el hogar. Y en cierto grado es cierto lo que dijo esta persona, ¿no? Una definición en el Hogar Cristiano, página 188, párrafo 2. ¿Qué es el esposo? Dice aquí: es el vinculador de los tesoros del hogar y por su afecto fuerte y fervoroso y consagrado, une a los miembros de la familia, la madre y los hijos, con los lazos más resistentes. Así lo define la sierva del Señor, lo que es el esposo. Y muchos también personajes del Antiguo Testamento que así se describieron. El vinculador es quien se trata como que si el padre no toma acción en esto, el hogar va a estar desunido. Querramos o no querramos. La madre puede hacer algo, pero le compete al varón. ¿Por qué razón? Porque él puede dar a sus hijos un afecto fuerte, fervoroso y consagrado. Y cuando alguien, ¿no? Cuando tú ves a una persona... Bueno, el ejemplo sería lo siguiente. Cuando te encuentras con un amigo después de tiempo, te da un abrazo bien fuerte y te llena de ánimo. Algo así le entiendo de que el padre debe hacer con sus hijos. En donde el hijo se sienta que está seguro, que está en confianza, que tiene un protector, ¿no? El afecto fuerte y fervoroso y consagrado. Un hombre piadoso, lleno de fe. Entonces dice: una a la familia con los lazos más resistentes. No te olvides, querido amigo, de ti depende. Bueno, Dios puede obrar también, ¿no?, en tu corazón.
Si escuchas el llamado en cuanto a esto, de ti depende de que tu familia esté unida. Dios hace su parte y también tu querido esposo. ¿Qué más es el esposo y padre? Es cabeza de la familia. Y es interesante, dice que es justo que la esposa busque en él amor, afecto, comprensión, ¿no? Simpatía y ayuda para la educación de los hijos. A veces se le deja toda la carga a la esposa, ¿no? Y la hermana White habla en ciertos párrafos, dice que los hijos pasan más tiempo con ella que con el esposo. Pero acá dice que es normal, es natural que la mujer busque ayuda del esposo para la educación de los hijos, pues son de él tanto como de ella y él tiene tanto interés de ella en el bienestar de ellos. Un pastor, protestante, hacía un ejemplo de lo siguiente, ¿no? Me viene a la mente. Decía lo siguiente. El padre podría llegar, dice, cansado al hogar, ¿no? Después de un largo trabajo, agotado, cansado, todo. Él decía este ejemplo lo siguiente. Cuando yo llego a mi casa después de un largo trabajo, los hijos me pertenecen. Cuando yo salgo de casa, los hijos le pertenecen a mi esposa. ¿Qué trataba de decir con esto? Que cuando él llegaba a su hogar, si tal vez el niño estaba sucio o estaba por ahí, tal vez no había comido, estaba llorando, estaba haciendo como que berrinche, el padre se encargaba de calmar y de solucionar el problema ahí. Pero cuando el esposo salía, la esposa se encargaba de ello. Y debe ser así, ¿no? Los hijos buscan sostén y dirección en el padre, quien necesita tener un concepto correcto de la vida y las influencias y compañías que han de rodear a su familia. Ante todo, debería ser dirigido por el amor y el temor de Dios y por la enseñanza de la palabra divina para poder encaminar los pasos de sus hijos por la buena senda. Entonces el padre debería ser dirigido así. ¿Por quién? Por el amor y el temor de Dios. ¿Qué más se habla acerca de él? Dice lo siguiente. Siempre debe volver a casa con una sonrisa y buenas palabras en los labios. El Hogar Cristiano, 189. Es triste ver, ¿no?, que los padres llegan a casa esperando ser servidos, como que hace una comparativa de gráfico de valores, ¿no? ¿Qué diría? A veces, esta acción se puede, tal vez no decir en palabras, pero de alguna otra forma hay un concepto de que, ¿por qué es que el padre llega a casa y quieren que le sirvan? Porque dice según él que él estuvo fuera, trabajando duro, sudando, tal vez se golpeó con el martillo, le pasó un accidente, pasó todo eso y él viene con con esa autoridad, se podría decir, para que le sirvan en casa. Mientras que la esposa pasó todo el día en el hogar, según él, sin hacer nada. Pero dice la hermana Ellen White que si se descorriera el velo, se vería realmente que la labor de la mujer que estuvo en el hogar, el tiempo que pasó con los hijos, esa educación no solamente trasciende para esta vida terrenal, sino para la celestial. Mientras que el esposo estuvo trabajando con elementos, como objetos sin vida, inanimados, la madre de familia estuvo en el hogar, educando, tal vez con mucha paciencia, como objetos, con seres humanos, que es de gran valor ante la vista de Dios. Así que el padre siempre debe volver a casa así, animado, si está cansado no importa, pero ver cómo está el hogar y ayudar a la esposa. ¿Qué más es el esposo? El legislador y sacerdote, dice aquí. ¿Qué es el legislador? Hace, ordena y establece leyes. Todos los miembros de la familia giran alrededor del padre. Él es el legislador y en su conducta viril ilustra las virtudes más austeras. Todos.
hablando del liderazgo, dice, giran alrededor del Padre. ¿Y qué da el Padre para que esto sea así? La energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. Estas virtudes es lo que el Padre tiene que ofrecer ante su familia. Puede ser el caso de que la mujer sea más enérgica, ¿no?, que el varón. Pero estas cositas, dice, estas cosas importantes tienen que estar en el varón cuando llega al hogar, o en el hogar. Energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. El padre es, en un sentido, el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. No rápidamente, no así como que hacerlo por hacer. Yo entiendo de que el esposo debería levantarse más temprano que la esposa, o ambos. Estudiar la palabra de Dios y compartir el evangelio que el Señor les inspiró en esa mañana a sus hijos. A veces rápidamente, ¿no? Ya vamos a hacer el culto. A ver, traen la lección, vamos a estudiar. A ver, lee la pregunta, el texto. Oran y salen. Y ya nos gana la hora, dicen, nos gana la hora, tenemos que irnos. Apuren, levántense. No debe ser así. Necesita mucha sabiduría, se necesita mucha sabiduría de parte de Dios en cuanto a ello, ¿no? Paciencia, ¿no? Con mucha reverencia dispone el altar de sacrificio del culto. Si está desordenado, va a tener que ordenar primero. Va a tener que tender su cama. Va a tener que barrer antes de hacer el culto, porque es un momento solemne. Hay algunos que quieren hacer culto echado en cama. Es una falta de reverencia. Es un momento solemne que el niño también irá aprendiendo de lo que significa hacer un culto y cómo es que se presenta el Padre ante Dios. En su familia el Padre representa el legislador divino, dice la inspiración aquí. Estamos viendo Hogar Cristiano, página 189. Colabora con Dios cumpliendo los misericordiosos designios de Él, afirmando a sus hijos en los principios justos y habilitándolos para desarrollar un carácter puro y virtuoso, porque se anticipó a ocupar el alma con lo que habilitará a sus hijos para rendir obediencia no solo a su Padre terrenal, sino también al celestial. Así, el legislador divino. Y tiene que estudiar el Padre. Tiene que estar preparado ante cualquier pregunta que le refiera a su hijo. Es el legislador. Tiene que tener base, argumento bíblico, por si el hijo le pregunta, papá, ¿y por qué hacemos el culto, no? Porque eso es esta ley que fue dispuesto aquí en la palabra de Dios. En ningún punto, dice también, debe renunciar a su autoridad paterna. En un inicio decimos, ¿no? Una mirada, el tono de la voz, las palabras, van a crear una influencia sobre el hijo. ¿Cómo ejercer autoridad paterna, no? Bastará una sola mirada. Pero una mirada, ¿cómo se podría decir? Que tenga autoridad, ¿no? Pero no reside tanto en la mirada, sino en la consagración ante Dios. ¿Qué más es un padre? Un hombre de fe y oración. El padre ligará a sus hijos con el trono de Dios por una fe viva. Desconfiando de su propia fuerza, entrega a Jesús su alma desamparada y traba de la fortaleza del Altísimo. Si al padre muchas veces le falte fuerza, ¿no? O está perdiendo autoridad sobre sus hijos, su fe va desmayando. Dice que él tiene que ser el primero en ligar, en trabar su brazo de la fortaleza del Altísimo. Orad fervorosamente en vuestra cámara, y mientras os dedicáis a vuestra labor diaria, elevad vuestra alma a Dios en oración. Para todos los que le busquen, Cristo llega a ser una ayuda oportuna en tiempo de necesidad. Serán fuertes en el día de la prueba. Querido Padre, si eres cristiano, o si no lo eres aún, no es un impedimento hacer esto. Si aún no perteneces a una iglesia, puedes ser tú un hombre de oración, un hombre de fe, en donde en momentos de gran necesidad, tú estés así como que trabado
fortalecido con tu brazo en el brazo de Dios. Y no te falte la fe. ¿Qué más tiene que tener el padre? Madurez y experiencia. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Qué interesante, ¿no? Una madurez y experiencia. El padre debe destacarse a la cabeza de su familia no como un niño crecido, pero indisciplinado, sino como un hombre de carácter viril que domina sus pasiones. Hay un dicho, ¿no?, muy popular, no recuerdo bien, pero dice que el hombre fuerte no es quien gana las batallas grandes, ¿no?, sino que el que sabe dominar sus pasiones. Debe obtener educación en una moral correcta. Su conducta en la vida familiar debe ser dirigida y refrenada por los principios puros de la palabra de Dios. Entonces crecerá hasta alcanzar la plena estatura de hombre en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Qué más puede hacer el padre? Ejerce autoridad con humildad. Dice: el Señor ha constituido al esposo como cabeza de la esposa para que la proteja. Él es el vínculo de la familia, el que une a sus miembros, así como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo místico. Todo esposo que asevera amar a Dios debe estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en el puesto que ocupa. La autoridad de Cristo se ejerce ¿cómo? Con sabiduría, con toda bondad y amabilidad. Así también ejerza su poder el esposo, imite la gran cabeza de la iglesia, o sea, a Cristo. La autoridad, como se menciona aquí, no es hablar fuerte, no es que te tengan miedo, no es que el hijo huya de ti cuando llegas a casa, sino, como dice aquí, mucha sabiduría, con toda bondad, amabilidad. 3 características, ¿no?, de cómo es que está formado la autoridad del padre. ¿Qué más hace el padre? Provisión y protección. Prevé, ¿no?, lo necesario para su familia. Y existe un principio muy interesante, ¿no? Antes que Dios crea a Adán y Eva, ya se le había puesto todo lo necesario, o dispuesto todo lo necesario para que pueda subsistir. Le había dado el huerto, el alimento. Entonces Dios crea a Adán y Eva. Y el padre, de una otra forma también, si quiere formar una familia, tiene que estar también preparado en ese sentido. En cierto grado económicamente, para que pueda tener sustento, porque vivimos en este mundo, hay muchas necesidades, y tomar el ejemplo de Dios cuando creó a Adán y Eva, ¿no? Proveer lo necesario para que la familia esté feliz. Hablando de las cosas materiales, ¿no? Porque dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando Adán y Eva pecaron, especialmente a Adán se le da una orden: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahí se da la orden, ¿no?, que tenía que proveer el alimento para su familia. Vamos a entrar en un punto también importante aquí, que el padre dirige sabiamente. O ambos, ¿no?, tanto el padre como la madre, tienen que dirigir sabiamente la familia y también a sus hijos. Y quiero citar para ustedes un texto. Efesios 6:4, que dice ahí: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un texto similar en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Toma aquí 2 palabras, ¿no? Provoquéis a ira y exasperar. Cuando era adolescente, aún hasta el día de hoy, sí, él me hacía algunas preguntas dentro de mí, ¿no?
Últimamente no me he hecho esas preguntas ya porque tal vez ya dejé eso atrás. Pero cuando leía estos textos me hacía una pregunta y sé que también algunos jóvenes pueden hacerse estas preguntas y también el padre puede hacerse estas preguntas o puede de algún otro modo entender lo que sus hijos se preguntan sobre el trato que ellos le dan. Vamos a ver. Alguna vez, bueno, yo pongo aquí, ¿no? Las veces que he leído este texto, siempre me hago esta pregunta. ¿Alguna vez tuve ira para con mis padres? ¿Soy lo que me hubiera gustado ser si hubiera recibido más ayuda y apoyo espiritual? ¿Hay en mi corazón resentimiento hacia mi padre por la forma de educarme? Estas preguntas tal vez pueden hacerse algunos jóvenes aquí presentes. ¿Hay en tu corazón resentimiento para con tu padre o tu madre? Las mismas preguntas puedes hacerte, querido padre y madre, que me estás escuchando. Si tus hijos son menores de edad, no sé, 13, 14, 16 años, ¿toman tu consejo con alegría o con tristeza y resentimiento? ¿Aman tus hijos las palabras que les refieres? ¿Estás hablando como debiera ser o te dejas llevar por tus impulsos, sea en tus palabras y acciones al corregir? ¿Has considerado la edad y etapas transitorias de tus hijos? Es muy diferente corregir a uno de 10 años con a uno de 14, 16 años. Muy diferente, ¿no? Necesita mucha sabiduría. Es muy importante considerar, ¿no?, la edad antes de saber cómo corregir. ¿Sientes en un grado empatía para con ellos, así como alguna vez quisiste que hubieran hecho contigo? ¿No? Son preguntas muy importantes. Entonces es imposible, ¿no?, tratar de corregir si nos hacemos estas preguntas antes, muy importantes. Apreciados amigos, cuando Jehová buscó a Adán, cayó algo interesante. No le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué le dijo Jehová a Adán? ¿Dónde estás? ¿Te recuerdan, no? Génesis 3. O Génesis 4. Perdón, capítulo 3. Entonces, cuando Jehová buscó a Adán, hablando de este punto, no le dijo, ¿qué has hecho, Adán? Le dijo, ¿dónde estás? ¿Cuál creen ustedes que eran estas razones por las cuales Jehová expresó de esta manera? Número 1. Para Adán y Eva, el pecado era nuevo y se sentían atemorizados y avergonzados. Nunca habían pecado, ¿no? Jehová sabía lo que habían hecho. Punto número 2. No les censuró. En su misericordia y amor, dicha palabra debiera ser tomada como la de un padre amoroso que buscaba confesión en ellos. No les censuró, no les dijo, ¿por qué comieron el fruto? Directamente no lo dijo. En primera instancia le dijo lo siguiente. ¿Dónde estás, Adán? Hay sabiduría aquí, ¿no? Y punto número 3. De la misma forma actuó Jehová para con Caín, ¿no? Ustedes recuerdan. Le hizo preguntas no relacionadas al crimen horrible que acababa de cometer. ¿Qué le dijo? ¿Dónde está Abel, tu hermano? No le dijo, ¿qué has hecho?, ¿no?, directamente, sino que antes una pregunta para que la persona recapacite y se dé cuenta y confiese la acción que había cometido. Después ya le preguntó, ¿qué has hecho? Jehová buscaba en él confesión. Pero su respuesta, hablando de Caín, fue decepcionante, que encerraba un acervo contra Dios. Algo así. La forma como es que Dios actúa para con Adán y también para con Caín, también podemos aplicar en nuestro hogar al momento de entender o de saber si nuestros hijos cometieron alguna falta, pecaron contra Dios. Así debemos actuar. Cuando sabemos que nuestros hijos hicieron alguna travesura que ofende en primer lugar a Dios, a veces rápidamente le referimos palabras de ira. Yo he visto, ¿no? ¿Qué hiciste? Le digo, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacer esto? Eres un malcriado. Rápidamente salen de los labios del padre y de la madre estas expresiones.
Pero la madre sí supo lo que había hecho, sin considerar la debilidad que hay en ellos. Así como en Adán y Eva, ¿no? Pecaron, nunca habían pecado. Y para ellos era algo nuevo que se sentían atemorizados y avergonzados. Y hasta se excusaron, ¿no? Producto ya del pecado. Jehová no le dijo directamente, ¿por qué comieron el árbol prohibido? Sino que les hizo preguntas para que llamen su atención a una confesión y un reconocimiento. Yo estoy seguro que si Adán hubiese confesado su pecado, Adán hubiera corrido y se hubiera anclado del cuello de Jehová para pedirle perdón. Pero no hizo así. Debemos entender que al igual que los padres, los hijos tienen dentro de su ser debilidades y flaquezas, producto de su naturaleza pecaminosa, y que tales acciones de pecado es algo nuevo en su ser que necesita ser corregidos prontamente con mucha sabiduría. A veces el niñito se asusta, ¿no? Cuando hace algo y la madre le grita y el niño se desespera y no sabe qué hacer, se pone nervioso y eso puede afectarlo aún en su adolescencia, en su juventud. La madre tiene que tener sabiduría y el padre también, de que es un niño que está creciendo y necesita ser corregido, sí. Ese mal necesita ser corregido, pero con mucha sabiduría. ¿Qué influirá en su corazón confesar dicha acción a Dios? La forma correcta en las palabras y acciones del Padre. Acá surge una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que influirá en el niño confesar la falta al Padre que ha hecho? La forma correcta en las palabras y acciones del Padre y la Madre. La finalidad no es recordar la acción cometida, más bien explicar las consecuencias degradantes si nuevamente se vuelve a cometer dicha acción y la misericordia de Dios que hay en él para el pecador. El padre o la madre puede corregir, pero se olvidan de algo importante. ¿Por qué le corrigieron? ¿Por qué es que le cayó un látigo? Se olvidan muchas veces de eso, solamente desahogan su ira para con el niño. Pues que la finalidad no es recordar la acción cometida, porque tú sabes ya qué acción cometió el niño. Más bien explicarle las consecuencias degradantes si nuevamente se vuelve a cometer dicha acción. Explicarle al niño, ¿no? ¿Sabes qué, hijito? Mira, si tú vuelves a cometer esto es lo que va a pasar más adelante. Hay un libro. Yo quisiera que los que están presentes aquí, las queridas madres que me están oyendo, los padres también, aún los casados, puedan leer el capítulo. Hay un capítulo que se titula Peligros de la Juventud en el libro de Joyas de los Testimonios, tomo 1. Y aquí está reflejado en la página 140, que dice lo siguiente. Miren este gran consejo. Queremos, ¿no?, que nuestros niños o que los hijos respeten a sus padres. Puedo enseñar yo aquí como precepto, más no por ejemplo. Vamos a ver lo que dice aquí la inspiración. El trabajo de la madre empieza con el niño mamante. Ahí está. Una vez una madre aquí cercana, ¿no?, me decía que los bebés se levantan varias veces en la noche para mamar porque tienen hambre. Y yo le digo, pero hermana, ¿habrá el caso tal vez que el niño quiere mamar pero por berrinche? O sea, llora y le dan teta y se calma. Pero tal vez el bebé está lleno. Dice que de ahí se empieza como que a formar en cierto grado el carácter del niño, ¿no? A que aprenda a que no todo se le puede dar, ¿no? Ella debe conquistar la voluntad y el genio de su hijo, ponerlo en sujeción y enseñarle a obedecer. Y a medida que el niño crezca, no relaje la disciplina. Un ejemplo, ¿no? Mateo, ven aquí. No, mamá, ya voy. ¿Qué estamos viendo ahí, no? Cada madre debe tomarse tiempo para razonar con sus hijos. Y aquí viene la clave. No sé cuánto tiempo tome hacerle entender a un niño
que la acción que está cometiendo, sea de envidia, sea de berrinche, sea de mala palabra, es muy mal, hacerle ver que es algo malo y es pecado ante Dios. No sé cuánto tiempo tome, pero dice acá, tienen que tomarse tiempo para razonar con sus hijos, para corregir sus errores y enseñarles pacientemente el buen camino. Los padres cristianos deben saber que están instruyendo y preparando a sus hijos para ser hijos de Dios. ¿Cuál es la finalidad, querido padre y amigo que me escuchas, con referencia a la educación de tus hijos? ¿Qué dice aquí? Para ser hijos de Dios. Es como que Dios te dio, no son tus hijos. Hay un texto que dice que es del Señor son los hijos. Te ha dado como administrador para criarlos en obediencia a Él, en el temor de Dios, ¿no? Para que sean hijos de Dios. Dios podría crear infinidad de personas y reprobar el cielo, ¿no? Podría crear la tercera parte de personas así como Adán y reprobar el cielo, pero no. Instituyó el hogar para que el padre y la madre tomen parte y esos hijos que el Señor te da sean en un futuro hombres de Dios, hombres sirvientes, servidores de Dios, para su reino. Bien, dice, ¿qué va a ocurrir si eso no hacemos? Si no hacen los padres. Toda la experiencia religiosa de los niños queda afectada por las instrucciones dadas y el carácter se forma en la niñez. Vemos en la iglesia, ¿no? Es triste. Pedimos a los jóvenes que nos apoyen en algo, que salgan a animar el canto, que toman parte en la predicación, que se preparen con un tema, que nos acompañen en la parte de obra misionera. No quieren. Prefieren estar en los videojuegos, viendo deporte, lo más fácil. Le piden algo, busca la forma más rápida de hacerlo, tal vez usando ChatGPT cuando se le pide un tema. Quieren todo fácil, ¿no? Así que toda experiencia religiosa de los niños queda afectada en el futuro. Y es justamente porque en la niñez no se fomentó el servicio a Dios. Si la voluntad no se subyuga entonces, ni se la hace someter a la voluntad de los padres, será tarea muy difícil enseñar la lección en los años ulteriores. Qué lucha intensa, qué conflicto costará someter a los requisitos de Dios, esa voluntad que nunca fue subyugada. Los padres que descuidan esa obra importante cometen un grave error y pecan contra sus pobres hijos y contra Dios. En otro libro dice que por poco un alma se perdió. Es como que la salvación está en esta altura, ¿no? Si no tuvo una buena educación en la niñez, dice que a las justas alcanzó la salvación, porque toda su experiencia religiosa se vio afectada por no tener una base en la niñez. Y los padres en cierto grado cometen ese grave pecado, ¿no? De no haber educado correctamente a los hijos en el tiempo necesario. Si nosotros como jóvenes, ¿no?, deseamos que el futuro de los jóvenes sean diferentes a la de hoy, niños, adolescentes, jóvenes que les guste servir a Dios, tenemos que tomar el consejo de Dios lo referente a la educación. ¿Cómo es la disciplina de Dios? Existe una sola razón del por qué es que Dios no permitió que Satanás permaneciese en el cielo. Hubo mucha paciencia, mucho tiempo de misericordia para él, mientras eso ocurría en la mente y en su trato de Dios para con este ángel rebelde. Cuando uno lee la historia de la redención, hubo, dice, mucho tiempo, lágrimas en los ojos del Hijo de Dios por la rebelión de este ángel. Mucha paciencia, mucho tiempo en la eternidad que pasó
en el inicio del conflicto, ¿no? En el cielo, en el corazón de Lucifer. Mientras que eso ocurría, ¿no? Mientras que en la mente de Dios había compasión y ternura, paciencia para con este ángel rebelde, la influencia de desobediencia, el acervo contra el gobierno de Dios, el odio frenético iba creciendo, creciendo, no solo en él, también en una multitud de ángeles seducidos. ¿Y cuál fue la decisión de Dios? Apocalipsis 12. Y aquel gran dragón fue lanzado fuera, y su cola arrastró, y los ángeles con él fueron arrojados al abismo. ¿Dios tuvo paciencia con esos ángeles? Claro que sí. ¿Dios tuvo misericordia? Claro que sí. Lo mismo sucede con el ser humano. El hecho de que se vea en las noticias tristes escenas y horribles y repugnantes actos de hombres y mujeres en contra de la creación y el gobierno de Dios, ¿no? Padres que violan a sus hijos. Cosas terribles se ven. Hijo que mata a su padre por dinero, a su madre. ¿Qué más se ve? Cosas que espero que esta palabra que acabé de mencionar no corte la transmisión. Pero es lo que sucede en la sociedad, queridos hermanos. La delincuencia, las fiestas, las borracheras. Están como que en contra, están en acervo, rebeldía contra Dios, contra su Hijo. Se debe a su naturaleza pecaminosa no subyugada, a las acciones no refrenadas, a la falta de padres correctos desde su infancia. Dios podría intervenir, sí. Pero dio una tarea a los padres, una obra que solo se mide con la eternidad, de educar. Si la sociedad está así, es el autor del pecado, no Satanás, pero también en los instrumentos que él utiliza y también en la falta de dedicación de los padres en la crianza de los hijos. Hablamos en el mundo, ¿no? Y ahora en la iglesia, ¿qué sucede? El conflicto de los siglos, página 642, párrafo 2, que dice ahí: la licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. La inspiración dice así. Puede leer este párrafo, querido amigo y hermano. Conflicto de los siglos, página 642. Y aquí se mencionan algunas palabras de cómo es que Satanás puede estar trabajando en el seno de las familias. Envidia. A veces entre hermanos, ¿no? Ese es mío, dicen. Que con mi papá te compre otro. Las sospechas entre esposos, ¿no? Los celos enfermizos. La hipocresía, la frialdad, la rivalidad. Se pelean por pedazos de terrenos. No dejó herencia la madre para con sus hijos y ahí está, peleando por 1 metro cuadrado de terreno. La disputa, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Si la madre no corrige estas cositas en los niños, irá creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y qué se verá en los futuros jóvenes? ¿Qué se verá, queridos hermanos? ¿Hombres como Dios requiere? ¿O hombres como el mundo? Esta es la generación que nos ha tocado vivir. Padres deben tomar su lugar ahora. Pero se pueden preguntar en esta oportunidad: ¿cómo debo corregir algún error de mis hijos? ¿Cómo? ¿Tengo que aplicar el castigo, si es necesario?
o tengo que tener como que temor y miedo a castigar, o entender el propósito del castigo primero. Si no se los castiga, es que hay como que una balanza, ¿cómo se dice esta palabra? Habría un equilibrio, ¿no? Si rebajamos la disciplina, los hijos se vuelven malcriados, pueden aprender muchas cosas malas, seguir la inclinación de su corazón. Y por otro lado, si lo disciplinamos, renegarán por un momento, pero después entenderán que fue lo mejor. Y yo agradezco a mi padre y a mi madre que en algún momento, yo sí recuerdo que sí me hablaban bien, ¿no? Con mucha paciencia, con mucha ternura, pero también me cayó algunas veces el látigo. Y la generación actual, ¿no? A partir del año 2000 para adelante, por así decir, aún en los colegios se enseñan, ¿no? Que si un padre castiga a su hijo debe ir preso. Estamos como que rebajando la autoridad del padre y esperar que el mundo los eduque con esas creencias superfluas. Vamos a ver la inspiración que dice con respecto a esto. Querido amigo, ¿puedes revisar? Pues con esto voy a ir concluyendo ya. Conducción del niño, capítulo 44. La administración de la disciplina correctiva. Vamos a ver un equilibrio aquí en cuanto al castigo. Es, bueno, casi 2 hojas, vamos a ir leyendo brevemente algunos puntos, pero queda como una preocupación que deben hacer en ti de revisar este libro a detalle de cómo administrar la disciplina. Inclusive, leer todo el libro de este ejemplar muy importante, Conducción del niño. Conducción del niño. Dice ahí, instruidlos pacientemente. A veces tendrán que ser castigados, pero nunca lo hagáis en una forma que sientan que los habéis castigado con ira. ¿Ven ustedes? Al hacerlo, solo provocaréis un mal mayor. Por eso decimos, ¿no? El padre que castiga le da 4 latigazos y se va. Y todavía la amenaza, ¿no? Con que vuelvas a hacer lo mismo, otra vez te va a caer. Pero no le explica del por qué fue el castigo. Y si es posible, deberían orar juntos después de haber aplicado el castigo. Pero es el último recurso que la hermana Ellen White va a decir más adelante. Es el último recurso. Porque si no se hace eso, el mal seguirá creciendo en su corazón del niño. Debéis corregir a vuestros niños con amor. No permitáis que hagan lo que se les plazca hasta que os enojéis y entonces lo castiguéis. Una corrección tal solo ayuda al mal en vez de corregirlo. Bien, vamos a leer esto como 3 veces porque aquí hay una enseñanza muy importante. Debéis corregir a vuestros niños con amor. La siguiente parte. No permitáis que hagan lo que les plazca hasta que os enojéis. Ya te advertía, no hagas esto. Daniel, ya te dije que no hagas eso. Ay, pero este niño. Y cada vez se va creciendo más la ira de la madre, más y más y más y más. Eso es lo que no se debe dar a cabida. Vemos una acción mala del niño. Ir ahí, pues lo que pueden entender de este párrafo, y conversar con el niño. Dejar lo que estás haciendo y prontamente ir a corregir. No con el látigo, sino con las palabras amables y en el temor de Dios. En el temor de Dios. Entonces, ¿cuál es el error que se ve en este párrafo que los padres pueden cometer? De que esperan que la ira como se dice, un dicho que recuerdo de mi padre, ya está llenando el vaso, hasta que se llena ya tu costal, ya te va a caer. No esperar eso. Ir prontamente a corregirlo. He sentido un interés tan profundo en esta clase de obra, dice, que he adoptado a algunos niños a fin de que pudieran ser educados correctamente. En vez de castigarlos cuando cometían faltas, los persuadían a hacer lo correcto. ¿Ven ustedes? Y aquí menciono un ejemplo muy interesante. Mira, atentos, amigos. Una niñita había tomado el hábito de arrojarse al piso si no se le permitía hacer lo que quería.
Le dije, la hermana White dice, ¿no? Le dijo a la niña, si no te enojas una vez hoy, tu tío White y yo te llevaremos en el vehículo y pasaremos un día feliz en el campo. Pero si te tiras al piso una sola vez, perderás tu derecho a esta diversión. En esa forma, yo trabajaba para esos niñitos y ahora me siento agradecida de haber hecho esa obra. Manuscritos 95, 1909. ¿Ven ustedes? ¿Ven la diferencia, no? ¿Cuál sería la otra parte? La misma niñita, hasta que se revuelca, gira ahí, ensucia la ropa, está haciendo su berrinche. ¿Y qué hace la madre? Yo tenía la idea, ¿no? Antes de leer este párrafo, que se lo deja ahí, porque llorando no se va a morir, como se dice. Pero vuelto a esto me da un alcance. Ir a conversar con el niño o niña. Sacarle de ese lugar del berrinche, creo que es la mejor opción. Y llevarla a un lugar libre, ¿no? Y este ejemplo toma la hermana White para todas las madres en el día de hoy, que también pueden tomar este mismo ejemplo, ¿no? De hacer una promesa al niño y cumplirlo prontamente. Aquí viene el párrafo, también muy importante. Carta 166, 1901. Todos estos párrafos que estamos leyendo están en este capítulo de conducción del niño. La desobediencia debe ser castigada. Los males deben ser corregidos. La iniquidad que está ligada en el corazón del muchacho debe ser afrontada y vencida por padres y maestros. Entonces hay iniquidad en el corazón, ¿no? Debilidades y flaquezas que es necesario tienen que ser corregidos. El odio a las restricciones, el amor a la complacencia propia. Los niños desean hacer esto, ¿no? El padre los prohíbe, pero los niños odian que el padre les diga que no. Acá dice lo siguiente: el odio a las restricciones, el amor a la complacencia propia, la indiferencia a las cosas eternas deben tratarse con cuidado. A menos que se desarraigue el mal, el alma se perderá. Y más que eso, el que se entrega para seguir la senda de Satanás procura constantemente seducir a otros. Desde su más temprana edad debiéramos tratar de vencer a nuestros hijos el espíritu del mundo. Y aquí entra lo siguiente: ¿cómo pueden los padres vencer el espíritu del mundo en un niño? ¿Cómo es que yo, siendo hijo, puedo vencer el espíritu del mundo? Sus diversiones, las cosas que atraen. ¿En qué está la causa? Hay un párrafo, un libro. El mismo libro de Joya del Testimonio dice que se les debe enseñar a los niños que la ociosidad es pecado. Se debe enseñar a los niños que la ociosidad es pecado. En la ociosidad, los niños pueden aprender muchas cosas, y más si tienen un teléfono móvil, más si están en redes sociales, frente de la televisión. ¿Cómo es que el padre quiere o puede esforzarse porque sus hijos sean diferentes, se desarraiguen del mundo, que amen a Dios, que amen servirle, pero tienen el teléfono sin control? No hay administración en cuanto a eso. Se les entrega deliberadamente este dispositivo, la televisión enfrente, y ahí van aprendiendo poco a poco su mente. Entonces, ¿qué deberían ser los padres? Tener mayor control en cuanto a esto. Los niños aprenden muchas cosas malas en el internet, y más si tienen amigos del mundo. Y es justamente ahí en la adolescencia, ¿no?, que el padre tiene que tomar preeminencia en la educación. La madre puede preguntarse en esta oportunidad: ¿no habré de castigar nunca a mi hijo entonces? ¿Qué decimos, no? Dice aquí: puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Y es cierto, ¿no?
Y le hablaste con paciencia, le hiciste ver el error. Le hablaste con amabilidad, con amor, con ternura. Pero no se ve un cambio. No toman el consejo el niño. Sin embargo, dice, ella no debe usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente, una sola corrección de esa naturaleza bastará para toda la vida. Puede mostrar al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Si las correcciones más benignas resultan insuficientes, entonces, el castigo. Pero dice administrado con amor. Y si es así administrado, dice que el niño va a recordar y es posible que nunca más vuelva a cometer ese acto malo. Y cuando este paso llegue a ser necesario, hablando del castigo, se le debe inculcar seriamente al niño el pensamiento de que se le administra el castigo no para la satisfacción de los padres, ni como acto de arbitraria autoridad, sino para su propio beneficio. Hijo, por eso tuve que castigarte. Estas son las consecuencias que van a ocurrir contigo si es que no hago esto. Debe enseñársele que todo defecto no corregido le ocasionará desgracia y desagradará a Dios. Bajo esa disciplina los niños hallarán su mayor felicidad en someterle su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial. Aquí una experiencia de una persona que se toma una inicial. Dice, hermano L, ¿ha considerado usted lo que es un niño y a dónde va? Sus hijos son los miembros más jóvenes de la familia del Señor. Hermanos y hermanas confiados a su cuidado por su Padre Celestial, para que usted los prepare y eduque para el cielo. Cuando usted los trata ásperamente, como lo ha hecho con frecuencia, ¿tiene usted en cuenta que Dios lo hará responsable por ese trato? No debiera tratar así a sus hijos tan ásperamente. Un niño no es un caballo ni un perro a quien le dé órdenes de acuerdo con su voluntad imperiosa o que sea regido en todas las circunstancias en un palo o un látigo o mediante golpes dados con la mano. Un amigo me comentaba, ¿no?, que cuando él se portaba mal, con lo que encontraba su mamá, con eso le daba. Una vez dice, le castigó con el cable del televisor. Imagínense ustedes el dolor. Al caballo a veces le hacen, ¿no? Y ni aún así los animales también son de Dios. Y no debemos tratarlo así. Miren, algunos niños son de un temperamento tan malo que es necesario que se los castigue físicamente. Pero muchísimos casos se empeoran mucho con esta clase de disciplina. Crea como una barrera y hasta el niño que va creciendo puede inclusive enfrentar al padre, ¿no? Puede agarrarse a golpes, se pueden forzajear, como se dice esa palabra. Y a veces un niño crece con esa idea, ¿no? Cuando sea grande va a saber. No debería ser, y muchas familias viven estos casos tristes. Un niño entonces es cualquier ser humano es de gran valor ante la vista de Dios. Un alma muy especial que tiene que ser educado, encaminado con el temor del Señor. Nunca levante la mano para darle un golpe a menos que con clara conciencia usted pueda inclinarse delante de Dios y pedir su bendición sobre la disciplina que está por aplicar. Ore, querido hermano y amigo, ore al Señor para que le dé sabiduría cómo aplicar el castigo. Fomente el amor en el corazón de sus hijos. Presente delante de ellos motivos elevados y correctos que induzcan al dominio propio. No les dé la impresión de que deben someterse a un régimen porque así lo determina su voluntad arbitraria.
porque usted es fuerte y ellos débiles, porque usted es el padre y ellos los hijos. Si usted quiere arruinar a su familia, continúe gobernándola por la fuerza bruta y resultará así ciertamente. Hay dos caminos, ¿no? ¿Quieres lo más fácil? Muy bien, agarra la correa, castígala y vete. ¿Quieres lo más difícil, como manda el Señor? Acércate al hijo, toma todo el tiempo necesario si es posible, no vayas al trabajo. Conversa con tu hijo de la acción mala que acaba de cometer. No desahogues tu ira sobre tu hijo. Corrige en el temor del Señor. Los padres no han dado a sus hijos la educación correcta. Frecuentemente manifiestan las mismas imperfecciones que se ven en los hijos. Comen indebidamente y esto atrae su energía nerviosa para el estómago y no tiene vitalidad para usarla en otras direcciones. Y en cierto grado hay ciencia aquí, ¿no? Imagínense que un padre en la calle se come un ceviche, un pollo a la brasa, harto ají, harto rocoto. Llega a la casa y le dice a su madre, mira, tu hijo ha hecho tal cosa, esa travesura ha hecho. Y las mismas sustancias que ha comido, su sistema nervioso se embotece y actúa con lo que la comida ha hecho efecto en su estómago. No pueden controlar debidamente a sus hijos debido a su propia impaciencia, ni pueden enseñarles lo correcto. Quizá los toman ásperamente y les dan un golpe impaciente. He dicho que zamarrear a un niño hará que le entren dos malos espíritus, en vez de sacarle uno. Si un niño está equivocado, zamarrearlo lo empeorará, no lo someterá. Y último párrafo. Razonad primero con vuestros hijos, señaladles claramente sus faltas, e impresionadlos con el hecho de que no solo han pecado contra vosotros, sino contra Dios. Con vuestro corazón lleno de compasión y dolor, vuestros hijos descarriados, orad con ellos antes de corregirlos. Entonces verán que no los castigáis porque os molestan, o porque queréis desahogar vuestro mal genio con ellos, sino por un resentimiento de deber para su bien, y os amarán y respetarán. Esa tarea debemos hacer, queridos padres, porque aplicas el castigo. Tiene que entender el niño por qué es que hay tanta preocupación para con él. El niño tiene que ver que el padre se preocupa demasiado por él y que no quiere que se pierda. Si es posible, dice, corazón lleno de compasión y lágrimas en los ojos de los padres. Y cuando los hijos vean eso, yo quisiera pedir a producción que me alcance en el libro, que tengo ahí, Joya de Testimonios. ¿Qué sensación crea en la mente de los hijos el hecho de que se vea esto? Dice que los hijos entenderán acerca del peligro. Página 146 de este libro dice lo siguiente. Si pudiesen ver las lágrimas de su madre y oír sus oraciones a Dios en su favor, si pudiesen escuchar sus reprimidos y reencontrados suspiros, sus corazones se conmoverían y prestamente confesarían sus pecados y pedirían perdón. Debes quebrarte frente a tus hijos. La señal de que haya lágrimas en tus ojos cuando un hijo comete un error es una señal de que Dios está trabajando en tu corazón, querido Padre. Y que antes que apliques el castigo, hay un amor inmenso que se demuestra en esto. Y los hijos pueden ver esto en tu rostro. Tanto los demás de edad como los jóvenes tienen una obra que hacer. Los padres deben prepararse mejor para desempeñar su deber con sus hijos. Algunos padres no los comprenden a estos, ni los conocen verdaderamente. A menudo hay una gran distancia entre padres e hijos. Si los padres quisieran compenetrarse plenamente de los sentimientos de sus hijos y desentrañar lo que hay en sus corazones, se beneficiarían ellos mismos.
Muy bien, queridos amigos y hermanos. Voy a citar algunos textos como parte final, haciendo un llamado a ustedes. Perciben el peligro. Satanás ataca a las familias. ¿Por qué razón? Existen varias. ¿Por qué Satanás es su blanco principal en este tiempo sobre las familias? Él teme que los futuros jóvenes sean fieles a Dios, íntegros de corazón, fuertes en oración, servidores de Dios. Por eso ataca a la familia, a los padres. Hace encender la ira para que no corrija debidamente. Teme que haya un futuro de jóvenes que amen a Dios y les sirvan fielmente. Proverbios 3, 11 y 12. Concluyo con estos textos. No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatiguéis de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Job 5, 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Deuteronomio 8, 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. El Señor nos ayude a estudiar estos textos, a ser la figura de Dios en nuestras familias, que haya en su corazón este equilibrio del amor y la justicia para con nuestros semejantes, especialmente si tú eres padre, para con tus hijos. El Señor te bendiga, querido madre y padre, te dé mucha sabiduría de lo alto. Te espera un largo camino en la corrección de tus hijos y el Señor te recompensará. El Señor te bendiga. Amén. Acercamos ante tu presencia en señal de reverencia, agradecidos por esos consejos importantes que nos diste de tu sagrada enseñanza. Oh Señor, desde esta óptica como joven puedo observar la convivencia familiar propia también y la de muchos hermanos quienes luchan cada día en llevar una vida cristiana, un hogar cristiano en medio de este mundo corrupto y vil, lleno de maldad y perversiones. Ruego, Señor, que los niños no sean influenciados por las cosas del mundo y que tomen todo el consejo de Dios mediante ustedes, queridos padres. Encomendamos nuestras vidas en tus manos en esta noche, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Te lo rogamos, oh Señor, sin merecerlo nada. Puede bendecir a cada joven, adolescente, diferentes hermanos que nos oyen en las redes sociales también. Ayúdalos, oh Señor, a sus familiares. Ayúdalos y dale sabiduría para que puedan guiar fielmente el camino del Señor. Gracias una vez más. Son mis ruegos que te pido, sin merecerlo nada, solamente confiando en tu divina y santa voluntad, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén.